Vamos a partir conversando con nuestros invitados sobre el concepto, qué es lo que se entiende por medicina defensiva y desde la experiencia en los juicios de Falmer, cómo esta se manifiesta concretamente a través de casos. ¿En qué se visualiza y cómo se manifiesta esta medicina defensiva? También queremos conversar si este fenómeno de la medicina defensiva puede afectar la correcta lex artis médica, si tiene un impacto en la relación de los médicos con sus pacientes, o también el rol que pueden jugar otras entidades como sus lugares de trabajo, las ISAPRES, los seguros. Luego queremos ir cerrando con miras un poco de una conclusión sobre si consideramos que hay herramientas para evitar la medicina defensiva y entendiendo cuáles son los desafíos que esta plantea para el ejercicio profesional. Para finalizar con un pequeño espacio donde nuestros especialistas nos dan sus ideas fuerza y ustedes nos pueden hacer llegar a través del chat algunas consultas que hayan reflexionado durante la conversación. Entonces, bueno, partamos entonces con esta entrevista, conversando y reflexionando sobre el concepto mismo de medicina defensiva. En las consultas que recibimos, que fueron cercanas a unas 100 preguntas, y gracias a los 200 médicos y médicas que se inscribieron, en general se repetía bastante la pregunta respecto a qué vamos a entender por medicina defensiva. Y desde ahí me gustaría primero darle la palabra al doctor Jorge Lastra para que nos introduzca al concepto, nos explique qué es lo que se entiende por medicina defensiva, de dónde nace este concepto, cómo ha ido cambiando, si es que lo ha ido haciendo, para tener un marco de referencia común durante esta conversación. Así que le doy primero la palabra al doctor Lastra. Gracias, Mariela. Sí, efectivamente, al mirar las interrogantes que nos hicieron, nos llamaba la atención, en primer lugar, no esta duda de su sentido, de qué es lo que era la medicina de excelencia. Espérate un minuto. Voy a conectar mejor mis audífonos porque voy a producir el sonido ambiente. Ahí sí. Sí, Jorge, perfecto. Ya nos escuchamos a los amiguitos perritos. Dale nomás, Jorge. Bueno, escuchamos. Oye, bueno, el concepto como tal fue definido por allá por la década del 90 en Estados Unidos. Esa es la primera vez que se empieza a hablar de este tema. Y sus manifestaciones, y como siempre ocurre, digamos, se le ponen nombre a situaciones que de alguna manera van apareciendo y que en algún minuto, con miras a poder definirlo y explicarlo, se le pone el nombre, ¿no? Y lo que se observó en primer lugar en Estados Unidos y luego se replica en general en las grandes ciudades y en los grandes países, es que los médicos empezaron a tener una práctica cautelosa en su actuar médico, desarrollando algunas conductas que tenían que ver con, básicamente con tres grandes componentes. Un primer componente que tiene que ver con tomar muchos exámenes y empezar ¿cómo se llama?, a protegerse del riesgo de hospitalización, que era un hecho que se estaba presentando muy significativamente, pidiendo muchos exámenes con el objeto de estar cubierto de todas las posibilidades y perdiendo de alguna manera confianza en lo que era el juicio clínico, y de esa manera entonces empezar a protegerse por esa vía. También en tomar conductas de procedimientos diagnósticos y terapéuticos con miras a evidenciar y anticiparse a la aparición de fenómenos que clínicamente no pudieran observarse de buena manera. Y también a evitar
el tratar a algunos pacientes que pudieran presentar complicaciones y de esa manera entonces también cautelar el riesgo de complicación por tratarse de pacientes complejos desde el punto de vista clínico. Desde ese punto de vista uno puede decir, mira, la primera definición tiene que ver con sus manifestaciones y el nombre que se le pone, y eso ocurre, como digo, en Estados Unidos. Pero también uno puede hacer alguna definición de esta materia en términos de qué es lo que busca, ¿no? Ya lo insinuamos y ya lo dijimos, tiene que ver con evitar el riesgo de judicialización. Y aquí permítanme hacer un comentario desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Hay algunos autores y hay un par de artículos ahí que lo mencionan, que esto tiene que ver de alguna manera con la teoría de juegos y la relación entre presa y cazador, ¿no? En donde la conducta, en donde el cazador sería el paciente y las redes sociales, algunos abogados, ¿no? Algunas instituciones dedicadas a perseguir riesgos de situaciones de malpraxis, y la presa, en este caso sería el médico, y que tiene conductas defensivas. De ahí viene un poco este concepto de medicina defensiva. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay tres elementos. Uno, cómo se manifiesta; dos, cómo se define; y tercero, cómo ha tratado de interpretarse en la lógica de la relación entre la institucionalidad médica y los pacientes en esta teoría de juegos, ¿no? Hay un trabajo muy interesante, si a alguien le interesa podemos hacérselo llegar. Yo me quedaría hasta ahí porque creo que de alguna manera las otras preguntas nos van a ir permitiendo ahondar más en la materia. Muchas gracias, Jorge, por adentrarnos en la conceptualización. Y por supuesto, queríamos preguntarle al abogado, según la experiencia en Falmed, que ya son más de 25 años y más de 5.000 juicios, si se ve este fenómeno de la medicina defensiva plasmado en los juicios que les toca ver a ustedes como abogados de la Fundación. ¿Y cómo se ve, cómo se manifiesta concretamente, si es que efectivamente el fenómeno no solo es algo conceptual, sino que se traduce en un efecto práctico en el ejercicio médico de nuestros profesionales sanitarios? Marcelo. Gracias, Mariela. Sí, solo probablemente para complementar algo que planteó muy bien el doctor Lastra. El concepto de medicina defensiva probablemente es uno de los conceptos más vinculados al ejercicio de la defensa de médicos, ¿ya? Justamente porque está muy vinculado a un cambio en los comportamientos de los médicos, tratando de evitar contingencias judiciales. Ahí nace, como lo planteaba el doctor Lastra, con distintas manifestaciones clínicas. Entonces, claro, efectivamente es uno de los conceptos que más vinculación tiene con nuestra actividad, con la defensa de los actos médicos y con la defensa en imputaciones por supuesta negligencia médica. Ahora, uno tiene que ir al caso concreto para ver si hay alguna manifestación expresa, ¿no es cierto?, de la medicina a la defensiva. Pero lo que uno sí puede ver es que este tema, así como nació en Estados Unidos, se trasladó a otros lugares. Y si uno va a la historia de nuestra fundación, uno ve que cuando se decide formar al alero del colegio esta institución, que ya llevamos más de 25 años, uno de los componentes es justamente ver que la actuación médica se estaba judicializando, ¿no? Y que eso estaba ocurriendo por distintos fenómenos. Y como parte de eso, y en paralelo a ese desarrollo, se empezó a visualizar que muchas veces los médicos estaban tratando de evitar el riesgo, actuando, ¿no es cierto?, en forma defensiva, que es algo que va un poco en contrasentido a lo que planteaba el doctor Lastra, que era la clínica histórica, ¿no? La manera histórica en cómo abordar las patologías y a los pacientes. Entonces, claro, a veces uno ve casos donde probablemente cuando le consulta al médico por qué he decidido hacer tal o cual cosa, o decidido tal o decidido tal camino, muchas veces hay alguna respuesta o se insinúa alguna respuesta asociada a evitar algún conflicto,
Y ahí uno puede ver un germen, ¿no? De alguna actuación de medicina defensiva. Pero muchas veces uno lo ve más en el otro sentido. Lo ve en la lógica de que todavía hay médicos que entienden que eso no está bien, que no es algo que debiera ser parte de la actividad médica como un componente más. Y mantienen un criterio de clínica histórica donde tratan de evitar efectivamente actuar a la defensiva. Pero no es que uno lo vea en todos los casos, lo ve en casos concretos o lo ve en algunas consultas o en algunas dudas de qué sería lo mejor, y probablemente muchas de esas se van a verbalizar hoy día en la entrevista, en las preguntas que tú nos puedas formular que hayan hecho nuestros asociados. No sé si te respondí lo que... Sí, Marcelo, gracias. Y efectivamente vamos a ir de forma progresiva avanzando en los temas que les presentamos. Entonces, muy a grandes rasgos, primero, Jorge, cuando vamos a ir profundizando en esto, ¿cuáles considera que son los principales costos de ejercer esta medicina, la medicina defensiva? Y en ese sentido, si existen estudios, hemos visto que en otros países se ha tratado de cuantificar esto, pero no sé si en Chile no debe ser algo fácil de medir cuáles son las consecuencias. No todas serán consecuencias económicas, pero Jorge, ¿cuál consideras tú y relevarías como consecuencias concretas que tienen un impacto en el sistema sanitario por ejercer esta medicina defensiva? No hay, efectivamente no hay publicaciones en Chile, al menos en la revisión que hicimos para un trabajo que anteriormente publicamos en la revista Vida Médica, y nuevamente ahora, que hable y que cuantifique los impactos. Los trabajos exteriores de otros países dan cuenta de cifras, ¿no?, aproximadas del impacto que tienen el gasto sanitario, partiendo solo de eso, ¿no? Y el trabajo en México, Estados Unidos y Brasil hablan entre 16 y 20% de aumento del gasto, ¿no? Eso es lo primero que salta a la cifra. Yo creo que justamente el hecho, Mariela, que los y las colegas nos hagan harta pregunta sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de medicina defensiva, eh, y da cuenta de que no es un tema que al menos se haya trabajado y que exista como en el imaginario de nuestro mundo médico, ¿no? O el mundo de la salud en Chile. Se han escuchado algunos comentarios de parte de algunas autoridades, pero ha sido más bien al pasar. Ese es el primero, es un impacto porque en la medida que tendemos a generar gastos que no necesariamente se justifican en relación a mejorar la capacidad diagnóstica, que estén orientados en esa lógica, sino que más bien a la protección frente al riesgo de... hay gastos adicionales. Sin embargo, también hay estudios que dan cuenta de otros impactos y que tienen que ver con cómo eso altera la relación médico-paciente, ¿no? Entiendo que vamos a hablar un poquitito más de eso, pero por lo menos lo anunciamos ahora. Y por cierto, genera una conducta entre nosotros, digamos, que se transforma en una conducta que no nos ayuda, digamos, a movernos y a afirmarnos en lo que son las herramientas que el propio desarrollo profesional nos ha ido permitiendo, ¿no?, que son los recursos que tenemos nosotros para poder calificar adecuadamente las conductas que son necesarias frente a una situación de enfermedad que se nos presenta. Entonces yo diría que ahí hay tres grandes ámbitos. Lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que apelar a este tipo de conductas para sentirnos más protegidos, cómo eso de alguna manera enrarece la relación médico-paciente, y cómo por otro lado tiene un impacto desde el punto de vista sanitario que en la medida que aumenta los costos, empieza a generar toda una serie de otros impactos adicionales en la medida que genera inequidad, porque quienes se empiezan a gastar más recursos que lo necesario, y como los recursos son finitos y son de alguna manera
comportan, digamos, a un mismo monto de recursos para toda la población, empiezan a generarse inequidades, en fin, una serie de esas cosas. Solamente decirte algo, bueno, la voy a guardar para cuando preguntes otra cosa, vamos a dejar ahí el suspenso. Gracias, Marina. Gracias, gracias, Jorge. Que quede ahí, por favor. Estaba pensando a propósito de lo que acaba de decirnos el doctor Lastra, Marcelo, y la pregunta que venía a continuación, respecto a que quizás sí la medicina defensiva nace como un concepto en Estados Unidos y quizás en Chile no está tan incorporado. Uno podría decir a lo mejor entre mayor judicialización de la medicina, que es el caso de Estados Unidos, que es muy excesiva, mayor medicina defensiva, podría ser que acá en Chile no tenemos tan alta la judicialización y por ende el ejercicio de la medicina defensiva no es tanta, o preguntándolo a partir un poco de las preguntas que recibimos en el formulario, ¿consideras que hay ciertos escenarios que sí predisponen más y que quizás no son parte de la realidad chilena? O quizás sí, no sé, te dejo la pregunta. Es compleja la pregunta, es compleja, ¿eh? Lo que, por supuesto, solo con ánimo de complementar lo que expone bien el doctor Lastra y tratando de que nuestros auditores puedan, y los que nos están viendo, puedan compartir algunos criterios. El título de esta charla justamente es riesgo de la medicina defensiva, ¿no? Así está puesto. Y claro, lo que decía el doctor Lastra, uno de los riesgos inherentes a la práctica de la medicina defensiva en su dimensión sanitaria es el aumento exponencial de los costos, porque significa en la práctica, ¿no?, que los facultativos estarían haciendo más procedimientos, más exámenes de los necesarios desde el punto de vista clínico, solo con el objetivo de evitar conflictos médico-legales, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay todo un punto que desarrolló él y que lo va a profundizar probablemente más adelante, asociado a los costos sanitarios. Pero también desde la perspectiva de los abogados, uno lo ve y a nivel comparado se vio, por ejemplo, hoy día la existencia de primas de seguro de responsabilidad civil, ¿no? Que son una respuesta a esto de la medicina defensiva y que finalmente, en términos de Estados Unidos, son costos altísimos, también es un riesgo, porque finalmente, en la medida que la salud se encarece, que la actividad sanitaria se encarece, naturalmente, y se encarece a propósito de lo que pudiera ser la judicialización, las primas de seguro, naturalmente, como una externalidad, también podrían incrementarse, que es el caso también emblemático de Estados Unidos. Entonces uno ve varios riesgos. También vi riesgos, en el fondo, en la dinámica actual, de aquí es lo complejo de la pregunta, porque el límite, ¿no?, entre lo que vamos a ver más adelante, pero el límite entre la buena práctica médica, ¿no es cierto?, y lo que podría entenderse como una medicina defensiva, muchas veces es difuso. No es un límite claro, no es un límite que uno pudiera decir acá está, patente. Y al ser un límite difuso, bueno, la pregunta que uno se tiene que hacer es si estoy ejerciendo una buena práctica médica o estoy en realidad defendiéndome. Y muchas veces eso está contaminado por otras razones, ¿no?, que son los riesgos. Sabemos hoy día que los pacientes están mucho más empoderados, sabemos que los pacientes en el fondo ya llegan a la consulta del médico como con un prediagnóstico, ¿no?, pensando en lo que tienen, que ya han revisado en definitiva en las redes o en los canales de información que hay, Google fundamentalmente, ya llegan con una idea preconcebida, entonces el médico tiene que como que reafirmar lo que está haciendo, llegan con una idea preconcebida de que deben hacerse exámenes, entonces el médico finalmente está en una línea muy fina, ¿no?, de cómo hacerlo o cómo convencer. Entonces hay riesgos para la relación médico-paciente, hay riesgos en definitiva desde esa perspectiva, sin duda, porque son posiciones complejas. Entonces uno va viendo eso en la realidad, y cuando uno se ve y lo conversa con los médicos en otras exposiciones o en otras situaciones, claro, lo que uno va viendo es decir, son las consultas que nos hacen nuestros médicos. ¿Cómo respondo a este requerimiento que me hace, en definitiva, el paciente, sin que eso sea, en definitiva, medicina defensiva, sino que se encuadre dentro de lo que es la buena práctica médica? Bueno, eso será algo que tendremos que ir viendo caso a caso y será algo con lo cual vamos a tener que convivir, porque es una realidad. Entonces, claro, ahí está lleno de riesgos y uno lo que ve es que está al lado de los costos, está al lado de un cambio de paradigma, están los riesgos de, en definitiva, dejar de ejercer la medicina como se enseña y como históricamente se ha entendido que debe practicarse. Ahí estamos
mirando con cuidado, porque a los abogados de Falme en realidad lo que tratamos de transmitir es que en general no nos gusta, ¿no? Como práctica médica. Siempre hemos sido muy tratando de transmitir una idea, desde el punto de vista legal estoy hablando yo, ¿cierto? Que la mejor respuesta para un enfrentamiento médico-legal es que tengamos herramientas donde podamos decir que el criterio médico es el que preponderó para dar una buena defensa, y no otro tipo de situaciones, otro tipo de externalidades. Entonces ahí estamos en esos terrenos, María. Súper clarito, Marcelo, gracias. Y doctor Lastra, justamente el abogado comenta que los límites son difusos para reconocer que se está actuando con la medicina defensiva, sobre todo si se entiende que pareciera un acto natural del ser humano que frente a los riesgos de una demanda quiera un poquito defenderse. ¿Cómo un médico puede detectar que está cayendo en conductas, en el fondo, de sobredefenderse o que puedan finalmente repercutir en un quiebre con el paciente a propósito de esta actitud tan a la defensiva y de sobrecargar en exámenes, procedimientos, etcétera? ¿Qué pregunta, Mariela? ¿Qué pregunta? No, claro, ¿cómo puede darse cuenta, cómo podemos darnos cuenta que estamos actuando defensivo? Es bien compleja la pregunta. Sobre todo por un hecho que es más grande, ¿no? Y que tiene que ver con que el acto médico tiene algunas características que es tremendamente complejo. Complejo en el sentido de que se mueve en distintas dimensiones. Y sin lugar a duda, una de las dimensiones más significativas es que más allá de la competencia técnica a la que apelan los y las pacientes cuando nos consultan, lo que andan buscando son certidumbres, ¿no? Certezas. Certezas que de alguna manera le puedan reducir sus sustos, ¿no? En donde, por supuesto, la competencia técnica es una cuestión de alto valor, pero a lo que tenemos que apelar finalmente, como respuesta más profunda de esta interacción entre el médico y su paciente, tiene que ver con abordar esa dimensión. Ese yo te diría que es el ámbito más complejo. Otra de las dimensiones de complejidad que tiene el acto, permíteme que me extienda un poco para poder causar adecuadamente la respuesta a tu pregunta. La segunda cuestión es que efectivamente la acción médica es de riesgo. O sea, y olvidé comentar a propósito de otra de las complicaciones que tiene la medicina defensiva, es que cuando yo tomo la decisión de desarrollar más procedimientos, diagnóstico terapéutico, eludo la atención de pacientes que pueden presentarme una complejidad desde el punto de vista técnico más elevada, de alguna manera lo que estoy haciendo es que ese riesgo natural que tiene el actuar médico aumente sus potencialidades de producir algún efecto colateral negativo. Entonces, eso le agrega otro factor de complejidad. Entonces, yo te diría que es bien difícil poder dar una respuesta adecuada a tu pregunta sin evitando, digamos, meterse en un dominio que es la propia pregunta a propósito de qué es lo que me está moviendo en las decisiones clínicas que yo estoy tomando, ¿no? Y aquí claramente esto nos lleva a la interrogante y que muy adecuadamente nos lo plantea Marcelo cuando habla de cuál es la perspectiva en la cual a ellos les interesa como abogados, que con el rol de defensa en situaciones de acusos de eventuales riesgos de malpractice, nos dice, mira, lo que nosotros queremos, y eso es súper importante, es que la conducta médica sea la que prime a la hora de hacer juicios respecto de la conducta médica. Y esto que puede ser
obvio y razonable, resulta tremendamente trascendente cuando sale la boca de un abogado que lleva un par de décadas, ¿no es cierto?, colaborando en la defensa de los médicos. Es decir, mira, haz la pega médica y respóndete a la razón por la cual tomas las decisiones de lo que médicamente es lo que corresponde y que puede estar establecido en protocolos, en guías, en la propia experiencia que has acumulado, en el buen criterio, y eso es lo que puedes poner sobre la mesa a la hora de enfrentar una demanda, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿lo que me está moviendo es el juicio clínico a propósito de la adecuada respuesta frente a las necesidades de mi paciente, con miras a desarrollar un adecuado diagnóstico y posteriormente dar las indicaciones terapéuticas que corresponden? ¿Eso es lo que me mueve? ¿O me mueven adicionalmente otros aspectos? Que son, por ejemplo, decir, no, prefiero protegerme, ¿no? Y uno puede llegar hasta el infinito en esa lógica, ¿no? Me acuerdo en una oportunidad, y siempre nos han dicho los colegas que es bueno participar con experiencia, yo era subdirector médico del Servicio de Salud Sur, de haber sido por allá por los años, a comienzos de los 2000, y entonces me llama un periodista de alguna revista, diario o tele, ya no me acuerdo, en que habíamos recibido una acusación porque un paciente había sido atendido en uno de los centros de atención nuestro y había llegado con un dolor de cabeza. Y entonces, frente a ese dolor de cabeza, se dieron las indicaciones, hizo un análisis clínico general y se le dio indicaciones, tratamiento e indicaciones, y finalmente lo que ocurrió fue que ese paciente tuvo posteriormente un accidente vascular hemorrágico y falleció. Y entonces ahí el dilema era, hay que tomarle un escáner, hacer una resonancia a todas las personas que presentan dolor de cabeza. Evidentemente eso no es así. Y lo que defendimos nosotros en aquella oportunidad desde el punto de vista clínico era la racionalidad de la conducta de la persona que había sido quien lo había atendido, ¿no? Que había hecho una evaluación neurológica básica, general, y había dado indicaciones de, mire, si aparece esto, lo otro, consulte de nuevo, pero no hubo tiempo, ¿no? Y falleció. Y yo sigo pensando que la conducta de ese o esa colega fue la adecuada, porque es lo que parece pertinente, porque lo contrario sería actuar pensando que cualquier persona, piensen ustedes con la frecuencia que se presenta en la cefalea, que tuviéramos que resolverlo con niveles crecientes de tecnología de diagnóstico, lo que implicaría que gastaríamos ingentes recursos en situaciones que pueden presentarse, pero que son marginales respecto de los desafíos que tiene la responsabilidad sanitaria de quienes tomamos decisiones a propósito de lo que el país necesita para tener mejores resultados sanitarios. Espero haberte contestado. Me di una vuelta larga, pero me parecía que era necesario darle un poco de contexto, así que si me extendí en exceso te pido disculpas. No, Jorge, muchas gracias. Creo que da cuenta de lo complejo que es la materia. Así que esta pregunta es bastante más sencilla. Marcelo y también a Jorge nos consultaron si este fenómeno se da tanto en el sistema público como en el sistema privado. ¿Qué has visto tú, Marcelo, en los juicios? Sin duda, no hay una diferenciación público-privada acá desde esta perspectiva, ¿no? Este concepto inunda las dos áreas. Pero relacionando esta pregunta con la respuesta anterior del doctor Lastre, con lo que preguntaba, yo quería complementar algo, también desde la experiencia concreta de los juicios, ¿eh? Y esto siempre puede ayudar. Si uno trata de hacer una revisión de aquellos casos emblemáticos que hemos tenido y que hemos enfrentado juicios, ¿no? Directamente, uno ve mucho esta línea entre lo que se debió haber hecho y lo que se esperaba que se hiciera,
en teoría, ¿no? O lo que la persona que se quejó, o que presentó el reclamo, o la acción, esperaba que se hiciera. Y hay un sinnúmero de casos clínicos que uno pudiera poner sobre la mesa, me acuerdo solo de dos. Evidentemente la cefalea es uno emblemático, pero también, por ejemplo, casos de dolor abdominal difuso, donde, ¿no es cierto?, la pregunta es, y el juicio fue por qué no se había hecho un examen adicional, si se había hecho solo un examen físico y con eso se había hecho un diagnóstico. Entonces ahí está uno en el ejercicio concreto, ¿no? Y en el planteamiento concreto. Y en general nos ha ido bien. En general nos ha ido bien porque hemos logrado explicar que, naturalmente, por mucho que se plantee que pudiera haberse realizado un examen, ¿no?, adicional, que a veces incluso cuesta convencer a un tribunal o eventualmente a un fiscal o a la contraparte, aun cuando se pudiera plantear teóricamente que era posible hacerlo, la recomendación clínica no era hacerlo en ese minuto, ¿no? Y ahí uno está en la práctica concreta de la defensa, trabajando con estos conceptos. ¿Sí? Y si uno lo mira en perspectiva, en general nos ha ido bien. Hemos logrado nosotros ilustrar a los otros actores del sistema de que lo que se omitió hacer y que pudiera ser como una necesidad no lo era, ¿no? Y que aunque se hubiese hecho, eventualmente el resultado hubiese sido el mismo. Entonces nos movemos en esas líneas. Uno lo ve en términos de público-privada, pudiera ser una diferencia, decir que, claro, en lo público es teóricamente, ¿no? Depende también, nada más uno tiene que salir de Santiago. Teóricamente, en lo público, y si uno va hacia regiones, pudiera ser más difícil ejercer la medicina defensiva porque uno naturalmente entiende que hay menos recursos, ¿no? No hay posibilidad de hacer todos los exámenes y todos los procedimientos en todos los centros asistenciales de provincia, ¿no es cierto?, de región, y la gente entendería que en el sistema privado hay más recursos, ¿no? Pero no, yo creo que eso no es el punto, no es lo que debiera marcar la diferencia. Va a estar presente en los dos sentidos, porque además, como lo plantea el doctor Lastra, hay una manifestación que tiene que ver con hacer más cosas, ¿no es cierto?, en definitiva, de las que en teoría se debieran hacer desde el punto de vista clínico, y otra manifestación que es no hacer nada respecto de alguien que pudiera aparecer como alguien beligerante, y eso lo hemos visto también en términos de defensa, tanto en el sistema público como en el sistema privado. El paciente, ¿no es cierto?, que agrede antes de que lo atiendan o que agrede durante la atención, lo hemos visto tanto en los dos, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, no creo que sea una gran diferencia. Gracias, Marcelo. Jorge, no sé si quieres complementar la pregunta y te lanzo al tiro la pregunta para terminar la primera parte de nuestra entrevista, que era conversar y redondear el concepto de medicina privada. Bueno, por un lado, si tienes alguna aprensión respecto a si es distinto en el sistema público y como en el sistema privado, ya comentó Marcelo que, digamos, es un fenómeno que está en ambos sistemas. Y la otra pregunta, y que también se la voy a hacer a ambos, en realidad, ¿cuáles son la pregunta que nos llevó a hacer la entrevista? ¿Cuáles son los riesgos concretos, digamos, que puede llevar el practicar esta medicina defensiva? Jorge. Bueno, sí, yo creo que lo que dice Marcelo es correcto, en el sentido de que conceptualmente o teóricamente la instalación de una actitud defensiva está transversalmente en el mundo público y en el mundo privado, sin lugar a dudas. Obviamente también, como dice Marcelo, hay una condicionante que tiene que ver con la limitación de recursos, pero en la medida en que se mantiene la lógica defensiva y convive con una condición de restricción de recursos, siempre existen caminos, digamos, que te llevan de pronto a actuar defensivamente con pocos recursos. Entonces, me parece que sí, efectivamente es un fenómeno transversal. Yo creo que la respuesta a la segunda pregunta, que tiene que ver como con los riesgos, ya los comentamos, ¿no? Aumento de los costos, enrarecimiento de la relación médico-paciente, una condición de insatisfacción de los propios profesionales médicos y médicas, también un incremento de los costos desde el punto de, o sea, el aumento de los riesgos, porque en la medida que yo genero más intervenciones que no se justifican clínicamente,
también estoy exponiéndome a que ocurran mayor cantidad de efectos colaterales de conducta que no se ajustan a la decisión clínica más adecuada. Y también, digamos, porque en la búsqueda de dar respuestas a una situación que clínicamente no tiene respuesta, y de todas maneras yo hago cosas, claro, también lo que estoy haciendo es no estableciendo con claridad el límite de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y en la medida que nosotros mismos transgredimos ese límite, lo que estamos haciendo frente a los pacientes es también no construir una relación en donde la generación de los límites es algo que forma parte también de nuestra conducta médica. Y en ese sentido creo que la conducta defensiva puede tener también un otro antecedente que es bueno tenerlo en cuenta, que es esta, que lo mencionaba Marcelo, ¿no? Que es el nivel de información que la población tiene, información que no necesariamente se ajusta a criterios razonables, o bien que está influenciada por una conducta consumista, ¿no? Esto lo podemos decir entre nosotros, alguien lo comentó ¿cómo se llama? En los medios de comunicación y fue criticado, pero efectivamente es así, ¿no? Parte de la solución a los problemas médicos es de repente consumir exámenes, consumir hospitalizaciones, consumir cirugías, consumir, en fin, una serie de cosas que de pronto también tensionan la relación, y por esta tendencia a no establecer límites, por no sentirse en un espacio adecuado para poder cumplir ese rol, que es un rol educativo inevitable de los profesionales médicos, también terminamos asumiendo conductas defensivas que, por cierto, tienen los mismos costos a que si lo hacemos por protegernos de la judicialización. Gracias, Jorge. Y a nuestro abogado, lo cierro un poco más la pregunta, quizá. ¿Tiene riesgos legales la conducta de la medicina defensiva? Podría tenerlos. O sea, hay que, imaginándose hipótesis de trabajo, uno podría decir que sí. El concepto nació al amparo de lo que era la defensa de los médicos, ¿no es cierto?, por evitar conflictos jurídicos o judiciales. Y pareciera ser que la respuesta es, si yo hago todo lo que está a mi alcance para evitar ese conflicto, entonces con eso me estoy asegurando de evitar el conflicto. Y uno también pudiera construir hipótesis al contrario, y decir que tiene riesgos de que también se judicialice una conducta defensiva, ¿no? Porque como lo mismo médico, uno va aprendiendo algunos conceptos, naturalmente no pretendo ni siquiera igualarme a alguien que sepa de medicina, pero uno va aprendiendo y obviamente ya tiene cierta experiencia adquirida, pero claro, los exámenes, como uno lo dice y lo plantea, en definitiva, ciertas conductas, las conductas médicas nunca son inocuas, ¿no? La decisión de tomar exámenes no es una decisión que se tome a la ligera, se toma con criterios médicos y tiene, por supuesto, ventajas y desventajas, eso lo explicamos siempre. La decisión de tomar exámenes de imágenes que irradian a un paciente también tiene costos, ventajas y desventajas. Entonces, uno puede imaginarse que si le toman mucho examen a un paciente, puede haber una consecuencia de esa radiación, ¿cierto? Eso lo ve uno a nivel de pediatría, de recién nacidos, de conducta de los pediatras, que no les gusta mucho tomar muchas imágenes. Sin embargo, los pacientes piden que se tomen muchas imágenes a los hijos y hay que convencerlos de que no, porque eso es malo. Entonces, con la línea o con este planteamiento de que las conductas médicas no son inocuas, es como la administración de fármacos, ¿no? Va en el mismo sentido. De lo que se trata es que el médico, y si uno lo ve en la historia, trate de no dar antibióticos si no es estrictamente necesario, ¿no? Sin embargo, el paciente como quisiera que siempre le den antibiótico y puede producir una reacción, un choque anafiláctico, por ejemplo, en una hipótesis fulminante que deriva en que el paciente termina hospitalizado porque en definitiva se le dio un antibiótico, y va, por supuesto, a imputar la consecuencia de esta, el choque anafiláctico, a la supuesta conducta del médico de haberle dado antibióticos sin haber revisado cuál era el historial, por ejemplo, ¿no es cierto?, de este paciente. Ahí tienes una hipótesis de trabajo. Yo
insisto, y solo complementando, acá se dan paradojas, porque todos tenemos experiencias como con médicos y también tenemos experiencias como pacientes y tenemos experiencias familiares, entonces uno lo va viendo en los casos, ¿no? Como dices, cuando va al médico y si a uno hoy día en la atención médica no le dan exámenes, es como extraño, ¿no? O la gente dice, bueno, sí, como que raro porque el médico no me dio ningún examen. Y si al final le pide exámenes, el paciente sale y uno escucha y dice, bueno, en realidad el médico me atendió muy pocos minutos y solo me dio exámenes. Entonces no sé para qué fue el médico. Entonces son situaciones paradójicas que se dan en esta actividad. Y cuando tú preguntas, yo anotaba lo que decía el doctor Lastra, yo creo que uno de los grandes riesgos también que quizás no hemos insinuado es que, como lo decía el doctor, la actividad médica es una actividad humana. Es una actividad humana que no puede dar certezas absolutas, como ninguna de las actividades humanas. Y uno de los riesgos no menores es que se deshumanice la actividad médica, ¿no? Que finalmente se traslade a una simple consulta para orientar algunos exámenes y con el resultado decidimos. Cuando en realidad, como actividad humana y como actividad médica humana científica, naturalmente, que tiene propio conocimiento, que tiene un núcleo importante de estudios, lo que trata de hacer es de que el paciente entienda cómo va a ser el proceso de su enfermedad, cómo se va a abordar, con decisiones que son dinámicas, que son complejas. Entonces, claro, al final podemos trasladar esto y decir, bueno, entonces basta con que yo haga una consulta a la distancia, me den los exámenes y después yo mando los exámenes y puede haber una deshumanización de la actividad médica. Y eso yo también creo que es un riesgo que hay que contemplar y que creo que a ningún médico le gusta, ¿no? Porque finalmente hay una relación médico-paciente, como lo que plantea el doctor Lastra, que es parte inherente del acto médico y una idea fuerza central dentro de la actividad. Gracias, Marcelo. Y bueno, avancemos hacia el otro tema que queríamos conversar con ustedes y que es la relación que hay entre la práctica de la medicina defensiva y la Lex Artis. Y primero me gustaría darle la palabra al doctor Lastra para que nos explique si existe alguna relación y si puede afectar la adecuada Lex Artis médica este tipo de prácticas defensivas. Sí, me topo porque, claro, el concepto de Lex Artis es más un concepto que nosotros lo vivimos, que tiene sentido para nosotros, pero que lo hemos cultivado menos que los abogados, ¿no? Y esto es lo que hemos estado tratando de transmitir desde es como nuestro sentido, además, como Fallman, ¿no? En que cuando se trata de discutir frente a una acusación por error médico, mala praxis o negligencia médica, póngale usted el nombre que quiera, la gran pregunta que existe, que subyace a eso y la cuestión que en el fondo hay que resolver es si la conducta médica de quien está bajo esa condición de acusado es una conducta que se ajusta a los criterios médicos. No hay otro juicio que pone sentido a la evaluación de la conducta médica que no sea la propia lógica del quehacer médico. Esto es tremendamente importante tener en cuenta a la hora también de mirar críticamente la medicina defensiva y ver cómo podemos afianzar la verdadera conducta de protección de nuestro quehacer y que se sostiene en el criterio clínico. Por eso es tan complejo el sentido que tiene, el sentido más profundo que tiene la medicina defensiva, que es actuar ante el riesgo de judicialización, porque cuando ponemos por delante a la hora de tomar la decisión, lo que ocurre en concreto es que aumenta teleológicamente nuestro riesgo, porque le ponemos como horizonte de sentido la protección legal y no la protección del paciente. Si la única cuestión que nos va a proteger es que cuando tomamos las decisiones frente a un paciente,
las tomamos sobre la base de los antecedentes clínicos que nos parecen más pertinentes. Y si no tenemos todos los elementos de juicio, se pedirá ayuda a quienes puedan aportarnos, a las guías, a colegas más experimentadas o experimentados. En fin, buscaremos cubrir ese vacío de información que nos ayude a tomar la mejor decisión. Pero bajo ninguna circunstancia parece razonable, en el contexto de la Lex Artis, que la conducta que yo tomo finalmente se sostenga en que quiero evitarme un juicio. Porque digámoslo ya, la evidencia mundial es que la medicina defensiva no reduce el riesgo de judicialización. Y eso está absolutamente probado. Para quienes les interesa el tema, hay bibliografía respecto de eso en todos los países del mundo, lo que no significa que esa evidencia haya sido suficiente para reducirla, ¿no? Por eso entonces, la verdadera Lex Artis riñe con la medicina defensiva y riñe estratégicamente, riñe en términos de su sentido más profundo, porque la Lex Artis se rige sobre la base de los principios médicos que, aplicados en una coyuntura frente a un presente particular, en un contexto determinado, con un conjunto de recursos determinados, es lo más adecuado, así no sea todo lo suficiente, pero dadas esas condiciones, esa es la Lex Artis, y no cuando nos movemos, repito, por lógicas que son ajenas a aquello. Jorge, por tanto, también está reñida con la ética médica. Wow. Claro, si uno va al fondo, sí, pero ojo, así como la Lex Artis se sitúa y se ubica en contextos y en escenarios determinados frente a pacientes determinados, también la reflexión ética es pertinente a ese contexto y a esa situación particular. No soy experto en ética, tengo que reconocerlo, me parecería una liviandad de mi parte afirmarlo. Tampoco soy experto en Lex Artis, pero ya soy viejo, entonces sobre eso sí puedo hablar, ¿no? Y porque, no sé, 30 años dedicado a la gestión hospitalaria y de servicios de salud, y ya me ha permitido vivir hartas experiencias, sobre eso sí puedo hablar. Pero no soy experto en ética y prefiero sacarle un poquitito el bulto. Quizá le podríamos preguntar a nuestros expertos y expertas en ética para ver si ellos nos pueden ayudar más profundamente. Gracias igual por la pregunta. Marcelo, no sé si quieres referirte a propósito que Jorge dijo que el concepto de la Lex Artis es algo que llevan en propiedad o trabajan más los abogados. Y para ir avanzando, te la tiro con otra pregunta al tiro, sobre una pregunta súper concreta. ¿Qué pasa con los exámenes de diagnóstico diferencial que resultan normales? Dice aquí el médico que nos mandó la pregunta, es evidente que encarecen el costo, pero son necesarios. ¿Puede cuestionarse al médico por su solicitud? A ver, hay una parte de la segunda pregunta que podría probablemente responder el doctor Lastra después de que yo trate de anticipar alguna línea de respuesta, pero en relación al tema de la Lex Artis, claro, es un concepto con el cual trabajamos todos los días en la defensa del acto médico y de los médicos, y estamos con todos los actores del sistema, fiscales, tribunales, penales, tribunales civiles, discutiendo cuándo es adecuado o no la Lex Artis, o cuándo se actúa conforme a la Lex Artis. Que para estos efectos uno pudiera entender que, tratando de no ser tan técnico, es la buena práctica médica. Y claro, uno de los riesgos es que evidentemente la medicina defensiva me provoque una distorsión en la buena práctica médica, tal como le decía el doctor Lastra, y aunque
a riesgo de sonar circular. Lo que no puede haber en la buena práctica médica es un criterio o una externalidad distinta a la del criterio médico para definir conductas, en el momento concreto, en el territorio determinado, ¿no es cierto?, frente al caso concreto. Y entonces cuando uno ve la medicina a la defensiva como aquella situación donde hipotéticamente el médico se pone y dice yo voy a actuar para tratar de evitar el juicio crítico o la litigación o la judicialización de mi caso, incorpora la realización de determinados exámenes o procedimientos como una variable adicional para protección, uno puede decir que estamos distorsionando una buena práctica médica. Y ese es uno de los riesgos y es una de las relaciones que se produce entre los dos conceptos. La segunda pregunta que tú haces, ¿no? Yo entiendo que el doctor plantea también un concepto que está absolutamente vinculado con lo que hablábamos hace un momento atrás, los límites entre una buena práctica médica, la medicina y la defensiva, porque el concepto de diagnóstico diferencial es una realidad, es un concepto médico, es un concepto que está asociado justamente a las distintas hipótesis diagnósticas que tiene frente a un cuadro similar un médico, y donde, claro, él puede plantear la realización de exámenes, y de nuevo se da esa paradoja, ¿no?, que él plantea. Y si salen normales, me van a cuestionar por qué salieron normales y le hice exámenes, ¿no? Y si no le hago exámenes y finalmente tuvo una actitud más conservadora y al día siguiente reingresa ese paciente al servicio de urgencia y se diagnostica una apendicitis, estoy en el ejemplo típico del dolor abdominal difuso, ¿no?, que no aparece del libro, la apendicitis, me van a cuestionar porque no le hice algún determinado examen, y a mí no me parecía que había que hacerlo. Se cruzan esos conceptos, diagnóstico diferencial, medicina a la defensiva, buena práctica médica. Claro, yo entiendo que son necesarios cuando estamos frente a un caso emblemático de aquellos que se pueden explicar como diagnóstico diferencial, y si la buena práctica médica indica que hay que realizar esos exámenes, se tomarán. Entendiendo además que pueden haber criterios distintos, porque además esto no es una regla de oro, por lo tanto pueden haber médicos que decían tomar algunos de los exámenes y otros no. Y si viene el cuestionamiento, yo creo que nosotros tenemos las herramientas también para poder convencer al actor al otro lado de que ese examen tuvo una reflexión médica y una decisión acorde con esa reflexión médica. Yo creo que también hay que confiar en los otros actores del sistema. Nosotros tenemos harta experiencia en esto e insisto, en la experiencia práctica hemos logrado transmitir esto, ¿no? En los casos de defensa, en los casos de juicio, nosotros hemos logrado transmitir eso. Hemos logrado transmitir que las decisiones médicas que se han tomado en los casos concretos responden a un buen ejercicio de la medicina, y que si se dejó de tomar un determinado examen o no se adoptó un determinado procedimiento que en ese minuto no aparecía como recomendable, eso tiene un sentido. Independiente que después, ¿no es cierto?, a la luz de un desenlace desafortunado o un evento adverso, alguien pudiera plantear, si hubiesen hecho ese examen, entonces eventualmente no tendríamos ese resultado. Nosotros hemos logrado transmitir estos conceptos, y entonces hay que tener también confianza en los otros actores del sistema que lo van a lograr entender. Es difícil, es complejo, como parte de la actividad, pero creo que lo que no se puede producir es una distorsión de lo que nosotros siempre insistimos como buena práctica médica asociada o entendida como lex artis médica. Gracias, Marcelo. Doctor Lastra, no sé si quiere complementar algo respecto a los diagnósticos, a los exámenes de diagnóstico diferencial, o paso de inmediato a la otra pregunta. No. Sí, me parece bueno complementar lo dicho por Marcelo. La buena noticia en esta materia es que, si bien hemos hablado de la complejidad de la relación médico-paciente y de cómo esta complejidad ha ido incrementándose en la medida que es un modelo de relación en donde la autonomía de los pacientes ha ido incrementándose para bien, de mala manera de pronto se expresa aquello, pero para bien, además de esa autonomía se ha ido complejizando en la medida que una serie de otros actores han ido participando también del juicio respecto del quehacer nuestro, economista, abogado, filósofo, en fin. Yo creo que eso tiene que ver inevitablemente con la complejidad de esta dimensión, y que requieren una mirada muy diversa desde distintas perspectivas, pero también desde el punto de vista sanitario.
o del quehacer médico, seguimos teniendo herramientas que son las mismas que desde el comienzo de nuestra historia profesional son de valor y que tienen que ver con la reflexión respecto de lo nuevo, que va apareciendo como fenómeno sanitario nuevo, y herramientas a través de las cuales nosotros podemos ir evaluando cuáles son las conductas adecuadas para establecer los criterios de diagnóstico diferencial. Y evidentemente el diagnóstico diferencial tiene que ver con un análisis probabilístico. A modo de ejemplo, estando de director del Hospital Calvo Maquena, nos tocó enfrentar un juicio, capaz que el colega, la colega en ese minuto, que le tocó afrontarlo, puede haber sido tratado también acompañado por Falmen, no recuerdo, pero nuestro abogado sí jugó un rol bien activo, y es que una paciente que presentó un cuadro de desnutrición crónico severo, y durante mucho tiempo estuvo revisando, mucho tiempo, era un chico muy pequeño, de unos 6 meses, un lactante menor, y que presentó un fenómeno bien agudo de, valga o sea, la contradicción, pero es correcta, agudo de desnutrición crónica, de un daño severo en ese sentido. Y que se estudió, los que son pediatras, las que son pediatras, sabrán cómo se estudia, digamos, un cuadro de desnutrición crónico que tiene probablemente como base fundamental una diarrea crónica y un cuadro de distintas posibilidades. Y claro, se hizo todo el estudio de diagnóstico diferencial sin quedar con plena claridad y se mantuvo en tratamiento con una intolerancia al gluten, creo, en ese minuto, por algunas características. Y finalmente fuimos demandados porque en un estudio posterior, un año después, resultó que había un tumor hipoficiario que era responsable de producir un déficit de absorción, no me acuerdo los detalles, y finalmente ese tumor creció y tuvo metástasis y produjo la muerte. 4 casos de esos hay en el mundo. Lo estudiamos para enfrentar el juicio, ¿no? Porque nos parecía que era bien incomprensible lo que había ocurrido, porque nos dimos cuenta cuando posteriormente el niño apareció con las secuelas del tumor, ¿no? Y en ese caso entonces lo que nos pareció que era necesario era no nos sentimos responsables de que eso ocurriera, que nos hubiéramos faltado a un diagnóstico diferencial que era frecuente. No lo era. Y definitivamente pensamos que se había hecho lo correcto. Son situaciones lamentables, pero no significa que a partir de ahora todos los estudios de desnutrición crónica van a hacerse con un estudio de ¿cómo se llama?, de la posibilidad de un tumor hipoficiario, ¿no? Entonces, la gracia que tiene, la buena noticia es que seguimos teniendo las mismas herramientas que siempre hemos tenido de una lógica de investigación. Y en ese sentido, paso un aviso. Una de las cuestiones que le falta a Chile, a nuestro país, es un centro de evaluación de tecnología sanitaria que nos vaya alimentando regular y sistemáticamente de cuáles son las nuevas evidencias de tratamiento, de diagnóstico, para reducir esos riesgos, pero que vayan mandatando de una manera fundada, con evidencia, lo que debieran ser las nuevas decisiones clínicas y las nuevas incorporaciones al quehacer sanitario. Gracias, Jorge. La pregunta que teníamos después dice relación a especialidades o médicos especialistas que nos hicieron llegar una pregunta un poco en común, que tiene que ver en cómo lograr el equilibrio entre la autonomía del paciente y evitar trabajar desde el miedo. Dado que se podrían entender como algunas especialidades de mayor riesgo.
comparten ese diagnóstico de que hay especialidades que practican más la medicina defensiva a propósito de que son especialidades de más alto riesgo, y en ese sentido los médicos puedan sentir que es mejor o que es una conducta un poquito más lógica tener que ocupar una medicina defensiva. No sé, Jorge, ¿quieres comenzar tú? Las preguntas que recibimos fueron de ginecobstetras, por ejemplo, radiología, radiólogos también, psiquiatras. Claro, yo diría que, por ejemplo, claro, hay fenómenos de riesgo que son mayores, ¿no? Pero yo diría que ahí, de nuevo, yo apelaría a cuáles son las conductas clínicas adecuadas en el contexto de esas especialidades, más que el desarrollo de una medicina defensiva. O sea, por cierto, la psiquiatría se mueve en un dominio de alto impacto social y ocasionalmente, y ocasionalmente en términos de riesgo vital, salvo cuando aparece ese como riesgo, que es el riesgo de suicidio, por ejemplo. Pero la conducta ahí no es la búsqueda de acciones defensivas, es cuáles son las conductas de protección para la seguridad del paciente. Y en ese sentido, de nuevo, la orientación es clínica y no otra. ¿Sí? Entonces, luego abriría más adelante la pregunta, y bueno, ¿qué más hacemos? ¿No? Pero eso supongo que viene como interrogante más adelante. Quisiera pasar ya a la... y vemos un poquito el tiempo que nos va quedando, sobre el impacto que puede tener la medicina defensiva en la relación clínica. Y continúo, Jorge, contigo. ¿Cómo afecta la relación de los médicos con sus pacientes? Yo creo que la hemos respondido, Mariela. O sea, creo que hemos estado señalando que la enrarece en la medida en que la lógica de los médicos de los médicos que actúan defensivamente es una lógica de protección y no una lógica de sanitaria. Entonces, en ese sentido, me parece que ya lo hemos dicho, que aumentan los riesgos, aumentan los costos, y todo eso tiene impacto en la relación médico-paciente. Creo que lo hemos estado abordando. ¿Te parece que hay algo que podamos agregar en ese sentido? Quisiera leer un comentario, y entendiendo, como hemos conversado, que el objetivo de la medicina es tratar de protegerse de un eventual reclamo. Si esto se cumple, pensando, por ejemplo, que un médico preguntaba ¿qué pesa más? Si es más útil una medicina defensiva, o qué opinas tú de que él dice que se sobreestima quizás su valor frente a la relación clínica o a la relación médico-paciente. Es un poco una opinión, una pregunta y opinión, Jorge. ¿Me la repites? Porque... En el fondo, confirmando un poco lo que tú dices, si compartes el criterio que alguien pregunta frente al riesgo de medicina defensiva, si eso tiene una real protección al médico o tiene un mayor peso de protección en la buena relación médico-paciente. Ya, yo quisiera abordar la pregunta de fondo respecto de esto, que es cómo afirmamos una relación médico-paciente que finalmente contribuya a una medicina que sea de valor desde el punto de vista sanitario y de la relación médico-paciente. Eso es lo que creo que habría que consignar, digamos, porque ya hemos hablado suficientemente de lo otro. Y en ese sentido, la postura fundamental sobre la cual debiera asentarse una relación médico-paciente que
se contraponga a la medicina defensiva es la actitud de colaboración. O sea, porque la medicina defensiva separa a los actores. A uno lo pone en postura defensiva, en esta relación presa y cazador, ¿no? Como comentábamos al comienzo. Frente a eso, la relación alternativa es una relación de colaboración, una relación que se sostenga sobre la base de la honestidad y la transparencia entre dos actores, uno que maneja, que tiene un dominio sobre una cierta materia que es requisito para otro, que la necesita para enfrentar su situación de salud, y eso es lo que se llama una relación de colaboración. Eso es lo más importante. Ahora, evidentemente, el mundo es diverso y por lo tanto pretender estructurar de manera homogénea, repito, una relación de colaboración en donde las partes tienen autonomía, ¿no? Pero entendemos, digamos, que nada, absolutamente nada, puede garantizar que no hayan juicios, que no hayan demanda, ¿no? Eso es inevitable. Lo importante no es que hayan o no hayan demanda, es si efectivamente las demandas se sostienen sobre la base de una realidad de conflictos o no. Mira, la evidencia muestra, primero, que todavía en Chile la judicialización es marginal. Así, juicios, corrígeme Marcelo si me equivoco, al año deben haber del orden de los 500, 600 casos, excluyendo las mediaciones. ¿Sí? ¿Te parece una cifra adecuada? ¿Sí? 500 casos tanto en el mundo público como en el mundo privado. Existiendo en Chile millones, ¿no? Decenas de millones de acciones. Entonces, si piensen ustedes que un hospital, el más simple de los hospitales, circulan diariamente en él miles de personas, 200, 300 personas hospitalizadas, unas 40, 50 personas, diariamente 40, 50 personas que son sometidas a intervenciones quirúrgicas, otros tantos a procedimientos, cada uno de ellos recibe entre 1 y 5 medicamentos, los que están hospitalizados tienen que depender de una cadena de abastecimiento de fármacos. Por lo tanto, y nosotros tenemos conciencia que la cantidad de eventos adversos que hay son del orden de, no tenemos una cifra en Chile, se habla del orden de los 7, 10% del total de las acciones que realizamos pudieran estar afectas a un evento adverso. Por lo tanto, si nosotros hacemos un juicio absolutamente objetivo respecto del tamaño de esta situación, podemos confirmar categóricamente que son marginales cuantitativamente. Cualitativamente son un desastre, porque basta una denuncia para que la vida de un profesional se transforme en un infierno o de un establecimiento, etc., ¿no? Pero efectivamente, cuantitativamente, sigue siendo marginal. Por lo tanto, la interrogante que tenemos que hacer, ¿no?, es qué hace, si no son los eventos adversos, qué es lo que hace a esta situación de juicio, ¿no? Y en ese contexto, entonces, la respuesta probablemente esté asociada a situaciones en las cuales no solo el evento adverso, el error médico, o el error en el ámbito de la acción en salud, es el que gatilla una demanda, sino que son otros hechos. Y la evidencia que tenemos es que ahí aparecen, por lo menos internacional, también de alguna manera lo que ocurre en Chile, es que hay factores asociados a eventos adversos en donde no hay reconocimiento de él, no hay transparencia, hay ocultamiento, y hay problemas de comunicación en la relación médico-paciente, y eso es lo que empieza a generar un ambiente de enrarecimiento que hace que finalmente un hecho determinado se transforme en un juicio. Entonces, tenemos que atacar esos fenómenos, ¿no? El riesgo de errores está presente y no necesariamente el error
es el gatillante de la demanda. Es el error, pero un error que se ha abordado institucional o personalmente en la relación médico-paciente de mala manera. Eso es lo que tenemos, eso es lo que dice la literatura internacional y eso es lo que hemos estudiado. Nosotros vamos a estudiar este año un poco más en detalle la experiencia chilena y probablemente a fines de este año podemos entregar algunos antecedentes, pero nos interesa estudiarlo. Entonces, creemos que allí hay que apuntar, ¿no? Con el riesgo de judicialización. Y creemos que ese es el camino sobre la cual, y eso es lo que en teoría de juego, volviendo a la hipótesis de estos autores, es lo que se llama la colaboración, ¿no? Que es la teoría de John Nash, que es contra la competencia. En la teoría de juegos él propone la colaboración, porque así todos ganan, ¿no? Eso está estudiado matemáticamente y es interesante revisarlo. Eso por un lado, y por otro lado me voy a meter en otro tema también, y con esto tratar de ir cerrando algunas inquietudes que han surgido, que tiene que ver con el tema de la mediación, que también de pronto nos resulta como incómodo la presencia de la mediación. Sin embargo, la mediación es un espacio que podemos explotarlo para enfrentar una relación médico-paciente que ha llegado hasta ese caso con cierta desestructuración para reestructurarlo en el espacio de la mediación. Y con esto aprovecho de contestar lo que Javier Calderón nos preguntaba a propósito de la CONAMED. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado ha creado esta figura de la mediación y que de alguna manera se transforma en una especie de CONAMED. También con características distintas, igual que el Consejo Médico General del Servicio Nacional de Salud inglés, que tiene un espacio de tratamiento de los conflictos y que pareciera ser que sí esas cuestiones tienen impacto muy importante en un manejo más adecuado de la conflictividad de las relaciones médico-pacientes que pueden concluir o no en una situación de demanda, pero que bien trabajadas se pueden transformar en espacios de arbitraje de alto valor también, como una oportunidad para crecimiento de la profesión, pero también de resolución de conflictos de manera más mediada que beligerante, como finalmente ocurre, o de litigio, como ocurre en los espacios de los tribunales, ¿no? Con eso quería, Mariela, de alguna manera abordar más integralmente este tema que yo sé que varias preguntas nos hacían y que me parece que puede ser de alguna manera un resumen de las materias que se pueden presentar, para darle espacio también a nuestro querido Marcelo. Pero que entendíamos que era la medicina defensiva y por lo tanto nos daba protagonismo a nosotros en este espacio que no siempre hemos querido tenerlo. No, y si Marcelo me disculpa, la pregunta que tengo que hacer también es para Jorge, así que le pido la disculpa, pero Jorge, y por supuesto también para Marcelo en su conjunto, si es que habíamos mencionado que también había la medicina defensiva afectaba también a las instituciones, entonces me gustaría saber qué otros actores son relevantes y cómo afectan o presionan el ejercicio profesional. Estoy pensando en el rol de, bueno, desde las instituciones hasta lo que hablábamos, los seguros profesionales, las ISAPRES, etcétera. ¿Tienen un rol en presionar al médico a ejercer una medicina defensiva, crees tú? Yo no tengo experiencia mayor en el sector privado, por lo tanto no me atrevo a hablar de aquello, pero en el sector público no. O sea, por lo demás, porque la medicina defensiva es esencialmente costosa, ¿no? Lo que sí hay una presión de parte en el ámbito público de poner atención a la relación médico-paciente, pero ese es el otro camino, ¿no? No me he visto bajo ninguna circunstancia llamando a tener procedimientos, ni conozco en el ámbito público nada de eso. Sin embargo, yo, Mariela, quisiera
a propósito del comentario anterior que yo hice, escuchar la opinión de Marcelo, ¿no? Porque me parece que yo hice juicios a propósito del ámbito de la mediación, de la colaboración, y yo creo que finalmente es él el que hice juicios a propósito de lo marginal que son la judicialización desde ese punto de vista, y me parece que sería bueno escucharlo a él, ¿no? O Marcelo. Gracias, Mariela. Sí, yo quería complementar una idea a propósito de la respuesta anterior de Jorge, en el sentido de que, claro, quizá lo que uno pudiera visualizar es que ejercer la medicina a la defensiva, entendiendo el concepto como lo hemos explicado, pudiera dar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque finalmente el médico estaría haciendo algo con la intención de evitar el conflicto, y lo que hemos visto en la experiencia concreta, tal como lo expuso el doctor Lastra, es que finalmente el conflicto, si no hay una buena relación médico-paciente, si no se ha explicitado bien, si no se ha ponderado bien todo el escenario, si no se ha transmitido bien la idea de la razón de por qué no el examen o por qué sí el examen, va a derivar en un conflicto judicial. ¿Mm? Entonces yo creo que complementando o tratando de complementar, claro, creo que acá hay un núcleo, una piedra angular, que es la relación médico-paciente, para evitar justamente que la medicina defensiva se transforme en el dique que trate de contener la judicialización, porque no lo va a hacer. ¿Mm? Uno recibe casos concretos, pero también cuando se junta con los médicos para intercambiar ideas, ¿no? A uno le preguntan como abogado, dígame, señor abogado, si en este escenario me van a mandar, si lo opero al paciente y tiene alguna complicación y no estoy muy seguro de que es bueno operar, ¿me van a demandar? La respuesta va a ser del médico, sí, ve, yo sé que me van a demandar. Y si no lo opero, ¿me van a demandar? Si no lo opera, dependiendo de la razón, también lo podrían demandar. O sea, eso es así de complejo, así de difuso. Entonces, claro, uno podría pensar que haciendo más, ¿no? Y registrando, por supuesto, todo lo que está haciendo para evitar el conflicto, pudiera estar más seguro. No, yo creo que eso es transmitir una falsa sensación de seguridad, y eso hay que tenerlo presente y hay que considerarlo. En la realidad actual de nuestro país, obviamente la mediación ha evitado, sin duda alguna, que ciertos conflictos que uno pudiera entender como menores se judicialicen, justamente porque en la mediación se dan los espacios para poder explicar, profundizar por qué la decisión terapéutica que se adoptó en ese minuto, y eso ha sido comprendido. Yo vuelvo a insistir en una idea: hay que confiar en que el resto de los actores del sistema también es capaz de entender lo que nosotros tratamos de transmitir, que se hace una buena práctica médica, y que lo que dijo el paciente en la mediación, que no se hizo el examen que él esperaba que se hiciera, tiene un sentido, no es simplemente una omisión culposa o dolosa o decida del facultativo. Entonces, claro, ayuda, que es un poco lo que plantea en su consulta el doctor Calderón del CONAMED, que es como una corporación de arbitraje médico, ¿no? Una institución similar a lo que podría entenderse como la mediación. Pero claro, dentro de los otros actores también uno ve que en el fondo también juegan un papel, porque, por supuesto no es mi área, pero uno lo ve porque lo comparte con los criterios. Uno piensa en definitiva de que muchas veces en el rechazo de la licencia médica a los facultativos médicos le piden un informe, ¿cierto? En el fondo, para que justifique la razón de una licencia médica. Que eso es una realidad que vivimos todos. Todos somos usuarios de alguna ISAPRE o FONASA y vemos eso y conocemos esa realidad. Entonces, a veces que el médico no ha pedido un examen porque no es necesario y da un descanso sobre la base de un criterio clínico y después tiene que hacer un informe. Claro, eso puede ser un factor que distorsione la actividad, y que finalmente cuando se quiera dar licencia se toma un examen como para justificar más la razón del descanso, cuando puede ser simplemente clínica. Eso es algo que, y es lo mismo que pasa con los seguros, ¿no? Cuando en definitiva tienen que justificar una determinada prestación. Entonces hay algunos actores del ámbito sanitario que van jugando algunos roles y que van distorsionando lo que a nosotros nos gustaría que no ocurriera, que, insisto, como lo plantea el doctor Lastra, el ejercicio clínico adecuado a la buena práctica médica, la lex artis, con criterios clínicos, no con criterios externos a la actividad médica. Gracias, Marcelo.
Antes de dejar el cierre, porque ya estamos en la hora, solo una consultita, Jorge, para no dejar afuera al médico que la hizo, que hizo esta afirmación que dice, la medicina ofensiva ha aumentado la necesidad de personal y tiempo para la atención y registro. ¿Deberíamos asumirlo como algo inevitable y tomarlo en cuenta para calcular el déficit de personal? Estoy pensando en el fondo desde tu experiencia como director médico, sí, asumir quizás como un fenómeno lamentable pero evitable para efectos de gestiones. Don Jorge. Repito lo que he estado transmitiendo. Las decisiones médicas tienen que ver con las necesidades del paciente, no otra cosa. Las de recursos humanos, las de tecnología, por lo tanto, la respuesta a, no sé si es pregunta o observación, es que no, bajo ninguna circunstancia. Si estamos hablando de que no ese es el camino, esa observación no choca, digamos, con lo que hemos tratado de afirmar hasta aquí. Y finalmente, y ambos, ¿cómo describirían la situación actual respecto a la práctica de la medicina defensiva y hacia dónde creen ustedes que esto va a evolucionar? ¿Será algo que va a ir en aumento o algo con lo que hay que aprender a convivir, o ven alternativas de solución a este conflicto? Yo creo que la vida es dinámica, por lo tanto, creo que, y nosotros somos actores, y por lo tanto me parece que en lo fundamental lo que tenemos que hacer es hacernos parte de la tarea de construir otros modelos de relación que no sean los de una medicina defensiva. Eso es lo que creo que hay que hacer. Marcelo. Desde mi punto de vista, yo creo que en realidad no es un gran problema hoy día en Chile. Yo, por lo que he podido adquirir como experiencia trabajando con el cuerpo médico a esta altura, ya son hartos años, efectivamente, uno no visualiza eso como un gran problema. Uno ve que todavía eso, si uno lo pudiera visualizar, no es lo que determina la conducta médica de todos aquellos médicos, como dijo Jorge, que atienden en Chile millones de atenciones y prestaciones. No lo ve como una situación grave. Y además es dinámico, porque, como lo plantea Jorge, no hay que olvidar, uno habla de los exámenes, ¿no es cierto?, en definitiva, como algo que es parte de la medicina defensiva, la mayor realización de procedimientos, pero también la medicina tecnológicamente va avanzando. Por lo tanto, evidentemente se van incorporando nuevas tecnologías, se van incorporando nuevos exámenes que permiten una mejor calidad en la atención, que permiten un mejor diagnóstico. Entonces, en esta línea y en esta conversación que debe haber entre el desarrollo de la tecnología que permite un mejor ejercicio de la medicina y la medicina como actividad médica que tiene unos cimientos propios, ¿cierto? Naturalmente, más adelante vamos a ver probablemente otros exámenes, otras realizaciones, y eso no se debe entender necesariamente como la medicina defensiva. O sea, lo que le quiero decir con esto es que no es el hecho de realizar exámenes o determinados procedimientos, es ejercer medicina defensiva, ¿no? Y si más adelante hay otros exámenes, otras posibilidades tecnológicas que permiten ejercer una mejor medicina, eso no va a ser medicina defensiva. Va a ser siempre buena práctica médica. Y en esa línea, mientras mantengamos ese camino, yo no veo grandes problemas. Y te insisto, para cerrar, yo no veo que hoy día todavía sea un gran componente. Muchas gracias, Marcelo. Jorge, no sé si quieres también cerrar con unas ideas fuerza. Me quedé un poquito con un médico por ahí, levantó la mano en un momento, pero la bajó. No sé si tiene una consulta, la quiere dejar en el chat, y mientras le doy la palabra a Jorge para terminar.
Que en lo sustantivo, yo creo que, primero creo que es un fenómeno que está por debajo de la realidad que tenemos en otros países, básicamente porque tenemos un sector público que tiene una larga tradición y que de alguna manera ha ido instalando procesos formativos que son distintos de aquellos lugares en donde la presencia de una formación ajena a lógicas sanitarias públicas, eso nos protege, yo creo, harto de riesgos de este tipo. Sin embargo, aquellas cuestiones a partir de las cuales podemos construir opciones identitarias que nos enorgullezcan, nunca deben ser otras que no sean las del buen actuar clínico frente a las necesidades de nuestros pacientes. Y desde ese punto de vista, el llamado es a trabajar en esa perspectiva, ¿no? Y a construir equipos capaces de ir fortaleciendo un quehacer sanitario de excelencia. Nosotros estamos en eso, eso es lo que ofrecemos, y creemos que es la verdadera profilaxis no digo contra la judicialización, pero sí contra el que esas demandas lleguen a puertos inadecuados. Si podemos avanzar en generar un espacio de identidad que trascienda solo la profesión y que tenga impacto en la opinión pública, también debiéramos ser capaces de hacerlo, ¿no? Y estamos tratando de construir también camino en ese sentido. Nosotros vamos a trabajar, y aquí me pongo la camiseta de Falmer. Este año tenemos programado realizar algunas investigaciones que nos permitan fundar nuestras opiniones en la realidad nuestra, que creemos que le falta harta información. Estamos trabajando en esa dirección, y también esperamos ser un aporte desde a través del colegio, desde la fundación, con el colegio, también para proponerle a las autoridades de cómo trabajar en conjunto por una medicina de excelencia. Esperamos que la presencia de nuestra presidenta saliente nos dé la posibilidad también de articular una conversación en este sentido con las nuevas autoridades para colaborar en esa dirección. Muchas gracias, Jorge. Y quiero agradecer también a los participantes que se han quedado hasta el final de nuestra entrevista, dejándolos invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Falmer Comunicaciones, a nuestra página en Twitter, y también que revisen nuestro sitio web. En estas plataformas van a encontrar material de interés, las invitaciones de los futuros temas, la posibilidad de solicitarnos charlas, y despedirme contándole que esta es la penúltima entrevista que hacemos del ciclo 2021, digamos, y vamos a cerrar en 15 días más, que es el jueves 20 de enero, con una revisión de casos de interés sobre presunta negligencia médica. Así que desde ya los quiero dejar invitados para que nos acompañen el día del cierre. Y por supuesto, pedirles que por favor nos respondan las encuestas de satisfacción que le vamos a enviar posterior a esta entrevista, porque es el canal donde les pedimos que por favor nos planteen temas, nos sugieran temas, y así podemos nuestro propósito es incorporarlos en el ciclo que vamos a comenzar en marzo. Darle las gracias al doctor Jorge Lastra, director médico del área de docencia e investigación, y al señor abogado jefe del área penal de Falmer, Marcelo Valenzuela, por esta completa y entregada entrevista. Estamos recibiendo muchos agradecimientos a través del chat, así que se los transmito a ustedes en forma de sincero agradecimiento por la completa entrevista.
Así que muchas gracias por habernos acompañado y espero encontrarlos nuevamente en 15 días más en esta plataforma que está pensada para ustedes. Muchas gracias, feliz año 2022. Gracias, Mariela, gracias a todos y por la paciencia de escucharnos. Gracias a todas y a todos y feliz año, y esperamos seguir contando con vuestra presencia, y nosotros seguiremos trabajando por entregar reflexiones que puedan ser de sentido para todos y para todas. Gracias, Jorge y Marcelo. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.